Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video número 48 en el módulo 2 y ahora estamos terminando, o mejor dicho, vamos a entrar a la parte última de este módulo que correspondiente a volumen de control en flujo uniforme, estado uniforme. El video que les traigo hoy va a ser muy corto porque solamente les voy a mostrar la parte teórica de esta parte y luego les voy a dedicar varios videos solo a ejercicios resueltos. Entonces vamos a hablar de lo que son los procesos de flujo uniforme, estado uniforme. Antes de hacerlo, quiero hacer un pequeño repaso donde les recuerdo pues que lo que venimos viendo son los procesos que hemos llamado flujo estacionario, en donde lo más redundante o lo más notorio es que la condición de flujo estacionario supone que dentro del volumen de control, y para esto depende del volumen de control que se elija, ahí he puesto las líneas punteadas, dentro del volumen de control no ocurren cambios a lo largo del tiempo. Como no ocurren cambios a lo largo del tiempo, entonces podemos decir que la variación de la masa dentro del volumen de control es cero, porque la masa dentro del volumen de control es constante, a pesar de que hay flujo de masa. Dentro del flujo más, dentro del volumen de control siempre hay la misma cantidad de masa y la variación de la energía también vale cero porque el estado termodinámico de la masa, a pesar de que es una masa que está fluyendo, siempre es el mismo estado termodinámico. Luego la energía no varía. ¿Ok? Sin embargo, en termodinámica es importante en muchos procesos de ingeniería fijar el interés precisamente en los cambios que tienen lugar dentro del volumen de control. Y para esto, pues vamos a hablar de los procesos de llenado y de vaciado de tanques, que es una aplicación en ingeniería muy común. Y esta clase de procesos, pues, recibe el nombre de flujo no estacionario o flujo transitorio. Entonces, la atención aquí se enfoca precisamente en los cambios de masa y de energía dentro del volumen de control. Vamos a hablar de el flujo no estacionario, es precisamente porque los estados termodinámicos varían en el tiempo o el proceso dura un lapso de tiempo específico o también recibe el nombre de flujo transitorio porque la masa no fluye durante todo el tiempo, sino que fluye por un lapso de tiempo. Entonces, básicamente los dos nombres, flujo no estacionario o flujo transitorio, se refieren a la condición de que todo el proceso inicia y termina y no es, no perdura en el tiempo como es el caso de los procesos de flujo estable, estado estable. ¿Ok? Bien, entonces, en esta condición vamos a recordar qué forma tenía el principio de conservación de la masa. Y decíamos que era la masa total que entra al volumen de control durante un delta T, ¿okay? Menos la masa total que sale del volumen de control durante el mismo delta T, va a ser igual al cambio neto de masa dentro del volumen de control para el mismo periodo de tiempo. Escrito en lenguaje matemático, era masa que entra menos masa que sale es igual a, fíjense que ahora se usa el operador delta, no usamos la derivada. ¿Ok? ¿Por qué no usamos la derivada? Porque la derivada la usamos en el proceso de flujo estacionario que correspondía a una constante y se hacía cero. En este caso, el delta está asociado a la diferencia de, en este caso, masa, la masa de un estado 2 menos la masa de un estado 1 y está acotado, ¿ok? Escrito entonces, refiriéndonos al lapso de tiempo, a lo que al principio y al final del proceso, pues entonces tenemos que masa 2 menos masa 1 dentro del volumen de control necesariamente va a ser igual a la sumatoria de toda la masa que entra menos la sumatoria de toda la masa que sale. Eso es lo que teníamos, fue como se denunció el principio de conservación de la masa, hablando estrictamente de la variable. Lo que ocurrió fue que cuando lo llevamos a tasa o lo relacionamos con el tiempo, pues se eliminaba la variación de la masa, esa variación de la masa que aparece allí. En este caso y para estos procesos no vamos a dividir
entre el tiempo. Fíjense que estamos hablando de masa y no de flujos másicos, ¿ok? Entonces, aquí, como los procesos son finitos, entonces no trabajamos con el tiempo o no trabajamos en, 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 en forma de tasa respecto del tiempo, ¿ok? Bien, eso en cuanto al principio de conservación de la masa. Y cuando vimos el principio de conservación de la energía para un volumen de control, utilizamos ese esquema que está allí, donde mostramos que un volumen de control con su superficie de control correspondiente, que tiene todas las interacciones de energía posibles. Las recuerdo: calor, trabajo y transferencia de masa. Esta transferencia puede ser entrada y salida de masa. Y dentro del volumen de control, en este caso, o en el caso más general, el volumen de control puede acumular o puede perder masa a lo largo del tiempo. Y es el caso que nos ocupa. Ok, entonces, ¿cómo nos queda esto? Bien, el enunciado en letras sigue siendo el mismo. Energía total que entra al volumen de control menos la energía total que sale del volumen de control va a ser igual al cambio neto de energía, la energía la energía completa, que sería la interna cinética potencial que está dentro del volumen de control. En letras sería, fíjense que cuando la última vez que les mostré esta expresión estaba respecto del tiempo, entonces aquí sería Q punto menos W punto era igual a la derivada respecto del tiempo de la energía del volumen de control. En este caso no estamos trabajando con tasas o ratas respecto del tiempo, y por eso utilizamos el operador delta, porque va a ser un estado 2 menos un estado 1. Y aquí se cuantifica los flujos de masa y la energía que tiene la masa que fluye. Entonces, esa sería la sumatoria de la masa que sale. Fíjense que aquí se usa entalpía porque se usa la energía de flujo, se está incluyendo energía interna más presión por volumen que da entalpía, menos la sumatoria de todas las masas que entran, también por el producto de la masa por la energía de flujo de la masa que entra, ¿ok? Entonces, eh, la energía del volumen de control o la variación de energía del volumen de control está referida a dos estados termodinámicos. Un estado 2 que tiene, como dice aquí el texto que está entre corchetes, dice energía interna cinética y potencial. Entonces lo estoy registrando todo, lo estoy reportando todo, menos la masa 1 por la energía interna, la cinética y la potencial. Ahora, ¿qué ocurre? Estos procesos tienen una particularidad de la que voy a hablar justo después de lo que voy a mostrar ahora, que nos permite decir lo siguiente. Cuando los cambios de energía cinética y potencial relacionados con el volumen de control y las corrientes de fluido son insignificantes, la expresión se simplifica. Y entonces no hay variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial, y queda que la expresión más general de la primera ley queda como calor menos este punto aquí está de más, este punto no lo tomen en cuenta, esto no va, o no es Q menos W, o sea, calor menos trabajo, va a ser igual a flujo másico 2 por energía interna 2. No contamos la variación de energía cinética y potencial, como ya les dije, menos masa 1, energía interna 1, más la masa por la entalpía o la masa por la energía del flujo de toda la masa que sale, y la energía de flujo de toda la masa que entre. ¿Ok? Bien, entonces, recuerden, este punto no va allí. Esta es la expresión para primera ley más la más general. Fíjense que si estuviéramos en el caso de que estuviéramos analizando un sistema, es decir, el sistema es aquel donde no hay transferencia de masa ni por entrada ni por salida, estos términos se cancelarían y nos queda la expresión de la primera ley como la vimos cuando estudiamos la parte correspondiente a sistemas. ¿Ok? De manera que esta expresión de la primera ley es la más general posible de todas.
así como estoy hablando ahora para sistemas, voy a hablar para flujo uniforme, para flujo estable, estado estable. Si estuviéramos en flujo estable, estado estable, la masa 2 y la masa 1 fueran iguales, la energía interna 2 y la energía interna 1 serían iguales, este término se haría cero y quedaría solamente la transferencia de masa por entrada y por salida. ¿Ok? Entonces, esta expresión reúne o permite englobar todas las situaciones. Para sistemas, para flujo estable, estado estable, y ahora para lo que vamos a llamar flujo uniforme, estado uniforme. Y antes, para poder hablar de lo que es flujo uniforme, estado uniforme, necesito hacer algunas consideraciones. La primera consideración, para poder explicar, porque tengo que explicarles a qué corresponde este flujo uniforme, estado uniforme, porque hasta este momento les he hablado de flujo no permanente y flujo transitorio. ¿Por qué quiero explicarles por qué flujo transitorio o flujo no estacionario es sinónimo de esto que les voy a explicar? Flujo uniforme, estado uniforme. Bien, la primera consideración es el volumen de control está fijo con respecto a un marco de coordenadas. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, porque nos estamos refiriendo a equipos, a sistemas, y los sistemas normalmente están anclados al piso porque no se están moviendo. Lo normal es que los equipos estén estables, asidos al piso, ¿ok? Entonces, por esta razón, es que la aproximación que nosotros decimos que la variación de energía cinética y la variación de energía potencial es insignificante, es válida porque los cambios de altura que pueda sufrir la masa como consecuencia de la envergadura que pueda tener el equipo respecto de las variaciones de energía interna es una variación muy baja. Entonces, asimismo, la variación de energía interna también es muy pequeña, por alto o grande que sea el equipo. Entonces, considerarlas insignificantes no es un problema desde el punto de vista ingenieril. ¿Ok? Bien, la segunda parte tiene dos partes y espero ser lo suficientemente amplio para que ustedes lo entiendan a plenitud. Dice, el estado termodinámico de la masa dentro del volumen de control es uniforme. Esta afirmación es una aproximación, pero es la mejor aproximación que podemos hacer para poder analizar situaciones como la que corresponde a el llenado y el vaciado de tanques. ¿Qué quiere decir que el estado termodinámico sea uniforme? Lo que esto quiere decir es que, voy a sacar aquí el puntero láser, es que la propiedad en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, y en cualquier punto dentro de la superficie de control, el estado termodinámico es el mismo. Ustedes pueden decir y pensar, pero eso no es verdad. Y yo les voy a decir, ustedes tienen razón, eso no es verdad. Pero para los efectos prácticos, ingenieriles, no tomar en cuenta cualquier potencial que pueda existir en el valor de las propiedades desde este punto. Y este punto es insignificante. Entonces, el considerar que las propiedades dentro del volumen de control son las mismas, que son uniformes, es una buena aproximación. ¿Ok? Fíjense que ustedes deben acostumbrarse en ingeniería a que tienen que hacer aproximaciones, porque esas aproximaciones les va a permitir hacer una primera estimación de la variable que sea que estén necesitando en el momento del análisis de lo que sea que estén haciendo, que les va a permitir hacer que el análisis sea sencillo, porque hacer todo el análisis diferencial de todo lo que ocurre dentro del volumen de control puede ser muy engorroso y el valor añadido a la exactitud no va a justificar el esfuerzo matemático o todo el esfuerzo de análisis que suponga no aceptar la condición de uniformidad del estado termodinámico. Eso en cuanto al estado termodinámico dentro del volumen de control. Entonces, por eso podemos decir que el estado es uniforme. Pues estamos hablando entonces que los procesos transitorios tienen un estado uniforme. Ya expliqué a qué se refiere el estado uniforme. Dice,
Y la segunda parte de esta consideración dice, sin embargo, puede cambiar con el paso del tiempo. O sea, que el estado termodinámico dentro del volumen de control puede ir cambiando, pero vamos a asumir que cambia de manera uniforme en todo el volumen de control. ¿Ok? El flujo uniforme se refiere, es la tercera consideración. El estado termodinámico de los flujos de masa que atraviesan la superficie de control son constantes con el tiempo, es decir, que son estables, aunque las magnitudes de estos flujos pueden variar con el tiempo. ¿Qué es esto? Bueno, parece un trabalengua, ¿verdad? Entonces, el estado termodinámico de los flujos de masa que atraviesan la superficie de control son constantes en el tiempo. Es decir, que la masa que entra por aquí, el estado termodinámico, ¿sí? Es constante, ¿sí? Puede ocurrir que por corresponder a un proceso de llenado, el proceso de llenado al principio tenga una intensidad y que cuando ya está finalizando, el flujo, la cantidad de masa que fluye o la tasa con la que fluye disminuya. Pero esa disminución en la tasa de flujo de masa no lo vamos a considerar como cambio del estado termodinámico. Entonces vamos a aceptar que el estado termodinámico durante el lapso que dura el proceso es estable o es uniforme en la entrada. ¿Ok? No vamos a considerar entonces variaciones al momento de considerar la entrada. Por eso vamos a hablar de flujo uniforme. Y está hablando también del espacio. Cuando hablamos de uniforme hablamos de ubicación. Cuando hablamos de permanente hablamos de tiempo. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden decir, pero bueno, son dos aproximaciones arriesgadas. Tienen toda la razón. Son dos aproximaciones arriesgadas, pero son las mejores aproximaciones que podemos hacer y los resultados asociados por la experiencia a eso, de haber hecho esas aproximaciones, los resultados obtenidos de los análisis son buenos, son valederos, nos permiten concluir, nos permiten identificar problemas. De manera que, a pesar de que estamos haciendo una simplificación que a todas luces resulta arriesgada, o pareciera arriesgada, la realidad del histórico de resultados asociados a la aplicación de estas simplificaciones es muy bueno, de manera que eh, tocaría hacer un acto de fe y creer en que lo que les está dando esto es una buena aproximación. Aquí ustedes lo irán comprobando en la medida que vayan ganando experiencia cuando empiecen a trabajar. Ok, como nota final, he tomado una nota que está en el libro del Yunus Engel y que confirma lo que yo les acabo de explicar. Y la voy a leer. Aunque los procesos de flujo estacionario y flujo uniforme son un poco idealizados, porque el flujo estacionario también es idealizado, porque pretender que, que las cosas no cambien ni un poquito en el tiempo también es una aproximación, es una idealización. ¿Ok? Entonces, aunque los procesos de flujo estacionario y flujo uniforme son un poco idealizados, muchos procesos reales se pueden aproximar razonablemente bien mediante uno de estos con resultados satisfactorios. El grado de satisfacción depende de la precisión deseada y el grado de validez de las suposiciones hechas. Entonces, si el nivel de precisión que ustedes requieren impone la necesidad de hacer un análisis diferencial, entonces, bueno, tendrán que hacer una malla tridimensional y tomar un proceso, hacer un análisis de simulación mediante diferencias finitas o volúmenes finitos y analizar lo que ocurre, cómo cambia, cómo evolucionan las propiedades a lo largo de todo el volumen de control. Pero eso les va a requerir tanto tiempo computacional como tiempo de gente especializada y, eh, bueno, habrá que ver qué nivel de precisión alcanzan que les dé mucha más información de lo que van a
pueden haber recibido haciendo este cálculo, los cálculos que se hacen aquí, que son sencillos, ¿ok? Entonces, dicen también esta nota, y es muy pertinente, y el grado de validez de las suposiciones hechas. Eso es muy importante. Todas las suposiciones, todas las idealizaciones, todas las premisas que se tomen en cuenta al momento de enfrentar una situación problemática van a ser válidas si y solamente si ustedes acotan el, el, el ámbito de aplicación de los resultados a las suposiciones que hagan. Entonces, de ahí que sea muy importante que ustedes como ingenieros sean capaces de expresar bien, de escribir bien, de manera que sean capaces de establecer el marco dentro del cual las respuestas que ustedes van a ofrecer como ingenieros especialistas son válidas. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar esto. Entonces, estas son las dos cosas que les quería mostrar hoy. El principio de conservación de la masa y el principio de conservación de la energía para flujo uniforme, estado uniforme. Y en el próximo video vamos a adentrarnos con los ejercicios, que hay algunas consideraciones propias de esta nota que van a requerir una explicación bastante extensa. Ok, y me voy a despedir de ustedes con una frase de la profesora Sorcha Carey. Ella nació en 1943 y todavía está viva. Es profesora de arte clásico inglés, de naturaleza irlandesa. ¿Ok? Esta dama dijo lo siguiente: no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida. La sabiduría nos ayuda a vivir. Yo comulgo al 100% con esa expresión. Entonces, como ustedes tienen que ganarse la vida, pues tienen que adquirir conocimiento y para que los vean como especialistas. Pero para poder ser exitosos en sus trabajos necesitan ser sabios, porque necesitan desarrollar la sabiduría para enfrentar todas y cada una de las múltiples situaciones que acarrea el ejercicio profesional. Entonces, los invito a que se hagan expertos y que se preocupen por hacerse sabios. Muchas gracias. Si les ha gustado, denle like, compártanlo, activen las notificaciones y suscríbanse al canal, que todavía tenemos muchas cosas que aprender. Adiós.